Cada 5 años es más o menos siempre lo mismo en toda América Latina. Tenemos una lista de candidatos que se nos presentan como posibles cambios para nuestra sociedad, como personas que quieren tomar el poder para poder transformar nuestra realidad. ¿Y qué sucede después? Lamentablemente, en gran mayoría de las veces, poco es el cambio. Quizás por ahí pueda haber algunas mejoras, pero valgan verdad, muchas veces pasamos de mal a peor. Se nos promete cambio, se nos promete un nuevo país, se nos promete el fin de la corrupción, del fin de la pobreza, el fin de la inseguridad. Pero luego sacamos cuentas y nos damos cuenta de que poco ha cambiado. Hay una gran disonancia entre lo que nos dicen y lo que hacen, ¿sí o no? No basta solamente con decir. Por ahí sabemos que los políticos tienen esta fama de solamente tener promesas y hablar bonito, pero a la hora que toca hacer, quedan en deuda. Y es que, amado hermano, un verdadero líder no solamente se conoce por lo que dice, sino que también hay que ver lo que hace. Decir y hacer. Un verdadero líder es aquel que dice, pero a la vez hace. Hoy nosotros vamos a estar estudiando este gran líder prometido que tenemos acá en el libro de Miqueas. La semana pasada vimos especialmente sobre su persona, quién es él. Se nos decía, por ejemplo, que él venía a salvar al pueblo del Señor, que iban a nacer en esta humilde ciudad de Belén, pero que al mismo tiempo, a pesar de que tiene fecha de nacimiento, a la vez es el eterno, sus días son desde la eternidad, y que venía para reunir a su pueblo, para salvarlo, pero al mismo tiempo que el pueblo iba a tener que esperar, pasar por los dolores de parto. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de esto las últimas semanas? Ese sufrimiento que se compara de una mujer dando a luz con el ejército invadiendo la ciudad y destruyéndola completamente y llevando los cautivos. Pero una vez que estén en cautiverio, primero tiene que llegar el cautiverio para que el Señor levante a este gran rey. Y entonces vimos su persona de este gran rey. Hoy vamos a enfocarnos en las acciones de este rey. Y todo está resumido en la primera parte del versículo 5. ¿Cómo comienza el versículo 5? Y este será nuestra paz. Es una frase muy corta, pero que tiene un significado bastante profundo. Paz. ¿Qué significa la paz? ¿Qué es la paz? ¿Cómo definiría usted la palabra paz? ¿Ah? Tranquilidad. ¿Qué más? Seguridad. Confianza. Ok, confianza en medio de las dificultades. Él es nuestra paz. Y lo que hemos dicho es cierto. Muchas veces en nuestro pensamiento, la paz es simplemente la ausencia de guerra. Podemos decir, y hasta cierto punto es verdad, que por ejemplo, cuando una persona dice, es que quiero tener paz en mi casa. ¿A qué se refiere? Que no se esté peleando uno con el otro, no sé, imagínate los hijos peleándose uno encima del otro, o el papá discutiendo con el hijo, etcétera, este tipo de conflictos intrafamiliares que tenemos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros asociamos la palabra paz simplemente a la falta de conflictos. Decimos que nuestra nación está en paz porque no estamos en guerra contra otra nación, pero la paz que se nos narra acá, la palabra hebrea shalom, que tanto se conoce, es mucho más que simplemente no tener conflictos.
no tener conflictos ya es bastante ganancia, amado hermano, comparado si nos ponemos a pensar en la forma de este mundo caído. Es raro que no haya conflictos de una u otra manera en esta tierra. Pero la palabra shalom involucra algo más que simplemente la ausencia de guerra. Tiene que ver con una situación donde la persona está en armonía y en bienestar. Una relación donde la persona está en paz, está bien para con el Señor. Tiene que ver con la bendición de Dios sobre la humanidad. ¿Usted se recuerda cuál fue la consecuencia del comer del huerto del Edén? La ruptura de todas las relaciones humanas y la relación entre el humano y Dios. En medio del pecado del huerto, Adán y Eva sufrieron una ruptura de su relación. Y está representado por la maldición que el Señor da sobre la humanidad. Pero también está la ruptura entre la relación entre Dios y los hombres. No podemos estar en paz unos con otros porque no podemos estar en paz con Dios. Nuestra relación con Dios es la que marca el horizonte, marca el camino en que nuestra relación con las demás personas van a ser. En otras palabras, debido a que su relación, póngase a pensar en Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Ok, hay envidia, pero hay algo más de fondo. Porque la relación entre Caín y Dios estaba rota. Porque no había relación. Es más adelante en el Nuevo Testamento se nos diría que Caín era del inicuo, que Caín era un hombre pecador a final de cuentas. Lo que hace Caín en contra de su hermano no es otra cosa que mostrar la verdad entre su relación con Dios. Si Caín hubiese sido una persona en paz con Dios, ¿hubiera levantado la mano contra su hermano? No. Tenemos que, en ese sentido, reconocer que la paz es más que simplemente una ausencia de guerra. La paz tiene que ver con una buena relación entre Dios y los hombres. Él es nuestra paz. ¿A quién se refiere? Ok, pero en nuestro texto, que todavía Cristo no se ha manifestado, ¿cómo se le llamó a esta persona en el versículo 2? ¿Qué título se le da? El Señor en Israel. Este Señor en Israel que nacerá en Belén Efrata, Él es, dice, nuestra paz. Esto implica que este Señor que Dios está levantando va a salvarlos de sus enemigos, pero también los va a salvar de la causa que trajo a sus enemigos al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permitió que los asirios y luego los babilonios lucharan contra Israel y en el caso de los babilonios los derrotaran? ¿Por qué? Porque por su rebelión contra Dios. Dios había hecho un pueblo, había hecho un pacto con este pueblo. Y este pueblo, en lugar de vivir para Dios, le fue infiel al Señor. Y en respuesta, Dios permitió la invasión como castigo sobre su pueblo. Entonces, cuando dice Él es nuestra paz, no solamente está implicando de que este hombre que nacerá en Belén Efrata va a lidiar contra el enemigo, los asirios, sino que también va a tener que lidiar con el pecado del pueblo. Él, este rey, va a encargarse no solamente de traer una libertad al pueblo, en cuanto a sus enemigos, sino también de restaurar la relación que hay entre Dios y su pueblo. Porque ya en el capítulo 2, versículo 8, a este pueblo de Israel,
ya se le había llamado enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Así que este rey va a tener que volver el corazón de estos hombres hacia el Señor. Bajo esta relación de paz, Israel va a poder volver a disfrutar las bendiciones de estar bajo el pacto con el Señor. Entonces debemos pensar, ¿qué se necesita para que exista esta paz? Hasta ese momento Israel vivía bajo el antiguo pacto, el pacto que hizo Dios a través de Moisés. Y el problema es que esta paz no fue posible. La caída de Adán y Eva en el Edén no se solucionó con la llegada del antiguo pacto. Israel constantemente se descarrila, se sale del camino del Señor. Pero ahora se nos anuncia que vendrá el que va a ser la paz. Entonces va a tener que lidiar con este corazón del pueblo. Va a tener que hacer algo que la ley es incapaz de poder hacer. Pero la promesa está dada. El Señor será su paz. Así que ellos pueden confiar en la paz de Dios aún en medio de las dificultades. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere contra nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Más de 150 años antes de que llegara, más de 100 años antes de que llegara el ejército asirio, ya Miqueas está llamándolo con nombre y apellido. ¿Quién va a llegar a invadir? Asiria. En este momento en que escribe Miqueas, Asiria ya es un reino que tiene 2000 años de historia y que alcanzó justamente su punto más alto durante el ministerio de Miqueas. En el año 722 a.C., Asiria va a destruir completamente Samaria. La va a destruir y a todos los hombres los va a esparcir por todo lado y va a repoblar Samaria con gente de otras naciones. Y más adelante, en el 702, Asiria estaría a punto de tomar Jerusalén. Estaría a las puertas, sitiaría a Jerusalén durante varios años para poder tomarla. En ese momento, entonces, Asiria es el enemigo de Judá. Es su mayor amenaza. Pero con la llegada del Señor de Israel, la declaración de Asiria, la noticia de que Asiria viene a invadir, de repente se vuelve de algo negativo a algo positivo, de estar atemorizado. Recuerde cómo terminó cómo comienza el versículo el capítulo 5, versículo 1. Cuando se llama al pueblo para que rápidamente formen filas porque está llegando el enemigo. Ahora el pueblo, dado que está el Señor en medio de ellos, el pueblo puede decir: cuando el asirio venga a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Hay un gran contraste. Acá es como diciéndole que venga el enemigo, que venga, porque cuando él venga, no vamos a ser derrotados. Es una expresión de confianza. No se niega el sufrimiento. Los asirios van a llegar y van a hollar. Hollar significa aplastar. Ellos van a llegar y efectivamente va a haber sufrimiento, va a haber destrucción, pero no va a haber derrota. En la promesa de Dios dice que se van a levantar 7 pastores y 8 hombres principales. Está un poco raro. Imagínate el imperio asirio llegando a tu ciudad con su maquinaria de guerra. Y tú te vas a defender con 7 pastores.
Suena raro, ¿no? No le va a pegar con la vara, ¿no es cierto? Tenemos que entender a qué se refiere. Pastores no se está refiriendo de una forma literal, sino que era normal llamar a los líderes de la nación como pastores en Israel. Era lo normal que, por ejemplo, al rey se le comparara como el pastor del pueblo. Eso lo encontramos en varios textos del Antiguo Testamento. Así que cuando está hablando de 7 pastores, de hombres principales, está hablando que el pueblo va a tener ¿qué cosa? Va a haber un liderazgo allí. No es un pueblo desamparado, no es un pueblo que se queda allí. En la parábola, por ejemplo, del Señor Jesucristo, cuando habla de los asalariados, que dice que cuando entra el lobo, ¿qué hacen los asalariados? Huyen, ¿no es cierto? Salen corriendo. ¿Y qué le pasa a las ovejitas? Se las come el lobo, quedan a expensas del lobo. ¿Por qué? Porque el que debió haberlas protegido, huyó. Acá es todo lo contrario. Viene el asirio y en lugar de huir, va a haber estas personas que van a enfrentar en el nombre del Señor al enemigo. Estos líderes que se les llama pastores. Y ahora hay un juego de palabras, porque si usted se da cuenta dice, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. 15 en total. ¿Será que se refiere a eso o a qué? Ese es un hebraísmo, una forma de hablar de los hebreos cuando comienzan a jugar con este número de 7 y 8. 7 es el número perfecto, el número completo. Y en ese sentido, cuando utilizaban este tipo de lenguajes, significa tener todo lo suficiente. Pero 8 pasa a ser más que suficiente, más arriba de lo perfecto. Era una forma de cómo referirse a algo que tienes más que suficiente para enfrentar. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 11, versículo 2, dice así: reparte tu porción con 7 y aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. En otras palabras, el predicador estaba diciendo que debemos ser generosos con todos y aún más que generosos, porque el día de mañana tú vas a necesitar que alguien sea generoso contigo. Sé generoso con 7 y aún con 8. Es como 7 ya es todo y aún más arriba que eso. ¿Se deja entender? ¿Sí? Pues lo mismo se está diciendo acá. El pueblo va a tener el liderazgo suficiente y aún más que suficiente para poder hacer frente a la amenaza asiria. Y es que es sumamente importante entender que para cuando hay crisis se necesitan buenos líderes para enfrentar estos momentos críticos. ¿Por qué crees que cuando se fue Ricardo Gareca mucha gente lo quería de regreso? ¿Por qué crees? ¿Qué probó Gareca durante varios años? Dentro de todo, lo hizo muy bien con la selección peruana, ¿sí o no? Perú logró hacer varias cosas que durante mucho tiempo anterior no había podido hacer, bajo el liderazgo de Gareca. ¿No es cierto? Por eso para muchos era importante y hasta el día de hoy hay gente, aunque ya, bueno, desde que se fue a Chile ya esa es otra historia, ya se le puso la cruz y todo el asunto. Pero en su momento había gente que clamaba porque regresara, porque tener un buen líder te garantiza, hasta cierto punto, un buen resultado. Pues acá tenemos esto. La voz del pueblo ya no está temerosa. Sí, están sufriendo, pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha traído esperanza al pueblo? La presencia del Señor en Israel, de aquel que iba a nacer en Belén. La sola presencia del Señor de Israel les ha fortalecido para buscar hacer frente a sus enemigos.
Esta entonces es una promesa que nos anticipa la victoria del pueblo de Dios. Es más, no solamente ellos van a vencerlos, por decirlo así, en su casa, en Jerusalén, defendiéndola, vienen a aplastar nuestros palacios, pero nosotros levantaremos contra ellos. Sino que mira cómo continúa el avance de la guerra, versículo 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada. ¿Dónde están ahora? ¿En Jerusalén? No, ahora están atacando, ya no se están defendiendo, ahora están atacando en la tierra de Asiria y con sus espadas la tierra de Nimrod. Nada más para dejar claro, Nimrod, que se menciona acá, era el hijo de Cus, hijo de Cam, y básicamente es el fundador de la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Entonces, cuando habla de la tierra de Nimrod, es otra forma poética de referirse a la misma Asiria. Es como decir la tierra de Pizarro. ¿Hablando de qué? De acá, ¿no es cierto? De nosotros. La tierra de Pizarro, pues bueno, la tierra de Nimrod. Asiria, la gran potencia, va a caer derrotada ante la espada del gran rey de Israel. Él va a destruir a todos sus enemigos. Versículo 6. Y nos librará del asirio, dice, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Hermano, es una diferencia abismal. Israel pasa de una situación de derrota, de sufrimiento, ahora lo vemos en una situación de éxito, de someter a sus enemigos, de vencer a sus enemigos. ¿Y qué es lo que produjo el cambio? Que se haya levantado el Señor en Israel, que haya nacido el que sus días son desde la eternidad. Sin el rey de Israel, Judá no tiene alternativa, no tiene esperanza contra Siria. Muestra de esto es que antes de que nazca, Asiria va a golpear a Israel. Ellos van a tener que ser llevados al cautiverio. Pero cuando venga el rey de Israel, la victoria está garantizada. El rey los va a librar. Así que ellos pueden confiar que aunque el asirio venga y así el asirio invada sus fronteras, el Señor los va a librar. La situación cambia radicalmente. Israel será invadida, sufrirá grandemente como una mujer dando a luz, pero luego de eso vendrá el Señor de Israel, nacido en Belén, para traer paz al pueblo, para librarlos de las manos de sus enemigos, trayendo la misma presencia de Dios. Este Señor va a librar a Israel de la mano de los asirios, los va a derrotar completamente y ellos van a poder ver la salvación de Dios. Debemos decir, amado hermano, que esto no se cumplió en los tiempos de Miqueas, ni tampoco se cumplió en los tiempos cuando Babilonia invadió a Israel. No hubo ni un solo líder durante los días del antiguo pacto que pudiera cumplir estas características. Y es obvio, porque este líder no podía ser cualquier persona. Iba a ser un hombre, pero a la vez va a ser el Eterno hecho hombre. Así que esta profecía tendría que esperar. Después de que Babilonia devastara Israel, Jerusalén, después de que regresaran a la tierra prometida, tendrían que esperar más de 400 años hasta que un día naciera un niño en Belén. Este niño que nacería, Isaías lo llamaría de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay mejor palabra para definir a nuestro Señor Jesucristo que la palabra paz. Él es nuestra paz. La obra de Jesús era hacer la paz no solamente entre nosotros, los seres humanos, sino principalmente entre Dios y nosotros. Por eso murió en la cruz, para que aquello que provocó la ira de Dios, nuestro pecado, reciba el justo castigo sin ser nosotros los castigados. Y habiendo recibido el castigo nuestro, nos declaró justos ante Dios. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros experimentamos la paz en el sentido más pleno de la palabra. ¿Tienes problemas? ¿Se van a acabar esos problemas? Algún día se van a acabar, sí. Sí, tenlo por seguro. Pero no necesariamente a corto plazo. Pero nuestra paz no depende de nuestro entorno. Nuestra paz no depende de que si fulano, que si sutano, que si mengano hacen o no hacen. Nuestra paz no depende de la política. Nuestra paz no depende del ejército. Nuestra paz no depende del dinero que puedas tener, de la salud. No depende de nada de eso. ¿De qué depende nuestra paz? Nuestra paz depende de Cristo. Nuestra paz depende de Cristo. Y aunque en este mundo tengamos que afrontar una serie de circunstancias adversas y diversas, que muchas veces por ahí dicen que no viene un mal solo, no es cierto, siempre viene como acompañado. Cuando llega una mala noticia, no falta que te llegue otra más acompañada, ¿no es cierto? A pesar de ese tipo de situaciones que el Señor permite en este mundo caído, y que dicho sea de paso son para nuestro bien, a pesar de ese tipo de situaciones, el pueblo de Dios puede tener paz. Jesucristo lo dijo bien claro: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado hermano, hay una relación estrecha entre el Señor de Israel y la paz que trae. ¿Por qué el pueblo puede confiar? ¿Por qué el pueblo puede tener tranquilidad en medio de las aflicciones? Porque el Señor está reinando sobre todas las cosas. Se leía al inicio del culto en el texto en Efesios cuando dice que el Señor está sobre todo y que ha puesto, está gobernando sobre todo a favor de su iglesia, a favor de nosotros. Si nuestra paz dependiera de nuestra situación económica, de salud, relacional, no sé, de este tipo de situaciones, ¿quién tendría paz en este mundo? Ninguno de nosotros. Es más, pudiéramos dedicar toda nuestra vida a tratar de tranquilizar todos los aspectos de nuestra vida. Quizá la mejor forma de hacer esto sería yéndonos a una isla desierta, nosotros solitos. Se acabaron los problemas con la humanidad, pero ¿se acabarían los problemas contigo mismo? Ni siquiera así pudiéramos tener paz. Pero es Cristo el que nos enseña cómo vivir en este mundo. Por ejemplo, cuando nosotros nos sometemos a Él y en lugar de guardar rencor contra nuestro hermano, que sí, te puede haber hecho algo muy, muy grave, muy dañino, pero en lugar de guardarle rencor,
tú dices, Señor, ¿cómo tengo que responder a esto? ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? A perdonar. Y tú procedes a perdonar, ¿cuál es el resultado de ese perdón? Que tú vas a tener paz. Así la otra persona, en última instancia, quiera seguir insistiendo en dañarte, pero por lo menos tú desde tu corazón puedes tener paz. Amado hermano, el punto acá es que Cristo ciertamente cambia la vida de los que están en Él. El que está en Cristo puede disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la paz absoluta en todo sentido, que no está restringida a los eventos políticos, sociales actuales. Es la paz eterna que descansa sobre la soberanía de nuestro Señor, que Él gobierna sobre todo y que está dirigiendo la historia de la humanidad a donde Él quiere. Y que, como ya lo hemos declarado, un día, al final, el día final, nosotros estaremos seguros, porque mientras que en este mundo se esté ejecutando el juicio de Dios, nosotros podemos confiar de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Así que en Cristo tenemos más que suficiente, hermano. Al igual que el pueblo de Israel, que tenía a su rey, en su rey más que suficiente, ¿se acuerda? 7 hombres y aún 8. Así nosotros en Cristo tenemos más que suficiente para nuestra vida. Todo lo que necesitamos está en Él, en su obra, en su persona. Cuando Cristo murió, Él dijo, consumado es. Significa que ya no había nada más que añadir. Todo está hecho en Él. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos en el Señor verdadera victoria sobre todo enemigo. Pensando, como nos decía la hermana Lisbeth durante el devocional, sobre los enemigos que tiene el hombre. ¿Qué enemigos tiene el hombre? El mundo, pecado, Satanás, el mundo, la carne, Satanás, ¿no es cierto? Sobre todos estos enemigos, nosotros vamos a estar luchando todos los días, pero la victoria está asegurada porque el Señor es el que está reinando para siempre sobre estos enemigos nuestros. ¿Tienes tú debilidad en tu carne? ¿Te sientes frustrado porque por más que intentas muchas veces te encuentras en fracaso? Posiblemente es porque no estás dependiendo del Señor, estás queriendo luchar en tus propias fuerzas, estás creyendo que puedes sostenerte por ti mismo sobre el pecado, pero déjame decirte, no es posible. El único que cambia la diferencia entre victoria y derrota, el único capaz de hacer ese cambio, se llama Cristo. Es nuestro Señor Jesús. Recuerda, es como lo que hemos visto. Si no fuera por el levantamiento de este rey, ¿qué pasaría con el pueblo? Derrota. Tú no lo vas a poder hacer por ti mismo. No vas a poder enfrentarte por ti mismo. Pero en la medida que tú confíes en el Señor nos dará la victoria sobre todo enemigo. Así que nosotros somos llamados a confiar en Él. La vida cristiana es sencilla, se puede reducir en esto: confía en el Señor y no en tu propia prudencia. Esa es la vida del cristiano. El cristiano en sí mismo no está llamado a depender de sus fuerzas. Hay cristianos que de verdad, amado hermano, yo sé que lo hacen con un intento sincero, y ellos tratan de, a través de diferentes sacrificios, llegar a ser personas poderosas, por decirlo así. Ya sea porque invierten mucho tiempo en oración, que no está mal orar, debemos orar,
pero no es la oración lo que te hace poderoso a ti. La oración lo que te hace es dependiente de Dios, no poderoso. El ayuno también. El punto no es, amado hermano, que entre más hambre yo aguante, más poderoso voy a ser. Voy a poder matar la carne. Puede ser que estés matando los parásitos dentro de ti, no sé, ese es otro asunto. Pero eso no da poder espiritual. El ayuno, a final de cuentas, es para humillarse delante de Dios. Todo lo que nosotros podemos hacer en sí mismo no es para nuestro poder, es para nuestra dependencia. Es sujetos a Él que nosotros podemos verdaderamente experimentar esta paz. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que, amado hermano, el secreto de la paz no está en la ausencia de la guerra. El secreto de la paz está en estar en Cristo, en sostenernos en Él. Y cada día, cuando tú enfrentes conflictos, ¿a dónde puedes ir? Puedes ir a Cristo. Él es nuestra paz.